Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué gusto volver a estar con ustedes en este espacio de RH para la excelencia. Mientras vamos esperando a que las personas se vayan conectando, cuéntenos por favor si nos escuchan y desde qué parte del mundo se encuentran para que empecemos a conversar. En unos minutos ya daremos inicio a este espacio. Déjenos por favor en la caja de comentarios en qué lugar están y si me escuchan en este momento. Vamos a esperar un momentico para que vamos iniciando. Un saludo para Marco, que nos saluda desde México, para Catherine, que está desde Colombia. Sally Guillen nos saluda desde Perú. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a esperar otro momentico para presentarles a nuestro gran invitado de hoy. Unos segunditos más. Pónganse cómodos, cómodas, que lo hoy va a estar muy bueno, de verdad. Y eso aplica para todos. Recursos humanos, gerencia, emprendedoras, emprendedores. Es un tema que es de crecimiento absolutamente. Saluda a Natalia de Bogotá, César Restrepo, Ceci Herrera desde Monterrey, Stephanie Mendoza desde Cúcuta, Cristian desde Argentina, Ricardo desde Bogotá, Andrea, Eugenia, Marisa. Qué bueno que estén con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados de esta conversación, donde sabemos que vamos a aprender muchísimo de la mano de Héctor. Juan Ibarra nos saluda desde Nicaragua. Bienvenido, Juan. Excelente. Recuerden, por favor, darle me gusta, suscribirse para que les lleguen las notificaciones de más espacios como este, donde vamos a estar compartiendo muchísimo. Así que bueno, creo que ya tenemos a un buen grupo que nos está acompañando y podremos empezar. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Sebastián Henao, soy CEO y co-founder de Global Work. Global Work es una startup de tecnología para recursos humanos en la que trabajamos por la construcción de vínculos confiables entre las empresas y sus personas. Y trabajamos a través de varias vías. A través de la verificación de información en los procesos de selección, desarrollamos procesos de bienestar emocional para acompañar a esas personas en el día a día de la organización y también brindamos herramientas de soporte para hablar con las familias, para entender las condiciones de teletrabajo y demás. Hoy tengo el gran gusto de presentarles a el señor Héctor Francisco Torres. Él es el CEO, Torres, perdón, él es el CEO de LHH Colombia o Lineage Harrison, una de las compañías de outplacement más importantes del mundo. Así que qué alegría contar contigo, Héctor, el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Sebastián, un gusto estar aquí compartiendo contigo y con esta audiencia tan nutrida y tan diversa. Solamente una aclaración, LHH no solamente hace transición de carrera, sino tenemos otras líneas en las que trabajamos con mucho entusiasmo como desarrollo, como liderazgo. Buenísimo, Héctor. Qué mejor forma de poder empezar a que nos cuentes un poco de tu trayectoria y nos cuentes un poco más de lo que hace LHH para que todos tengamos contexto. Bueno, Sebastián, en LHH tenemos esencialmente tres líneas de negocios o tres unidades de negocio. Una es transición de carrera, que incluye el outplacement. Otra es nuestra unidad de APT, que es liderazgo con los tres elementos esenciales que requiere un líder en el siglo XXI, que son adaptabilidad, desempeño y transformación, y nuestro negocio de coaching en el que hacemos acompañamientos individuales y que incluye también assessment. Buenísimo, espectacular. Seguramente muchas personas van a querer conocer más porque en estos temas todavía hay muchos tabúes y no solamente en los grandes corporativos, hoy las startups que se están desarrollando y creciendo a nivel exponencial también deben entender mucho sobre estas dinámicas. Así que Héctor, pues un gusto contar contigo el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que es difícil, que es complejo, que a muchos nos cuesta pasar por esa etapa de aprendizaje y específicamente en las áreas de recursos humanos, pues a veces no se toman las medidas correctas y vamos a arrancar hablando de ese proceso de despido, de finalización de una relación laboral. Y antes de empezar a entender un poco más lo que significa hacer esto, quiero que empecemos abordando qué significa perder el empleo.
qué significa esa situación para una persona que llevaba X cantidad de tiempo en un lugar y qué representa esto para esa persona, así como para la organización. ¿Qué nos puedes contar, Héctor, al respecto? Sebastián, la pérdida del empleo es un suceso muy disruptivo en la vida de las personas, porque incluye componentes objetivos y componentes subjetivos. La pérdida del empleo per se tiene como consecuencia inmediata la suspensión de unos ingresos mensuales, de un salario mensual que le permite a las personas asumir responsabilidades, sentirse tranquilas con que pueden cumplir con los requisitos, con los requerimientos básicos de la vida, la alimentación, el vestuario, la vivienda, la educación de los hijos, etc. Pero por otro lado, tiene un componente emocional muy fuerte. La pérdida del empleo usualmente trae consigo un cuestionamiento a uno mismo, una pérdida de autoestima, una desinflada del ego que si no se maneja bien, tiene un efecto que puede durar durante mucho tiempo e impactar muy negativamente, no solamente a la persona que está perdiendo el empleo, sino a todo su entorno, a la familia, a su cónyuge, a su compañero, a sus hijos, a su círculo íntimo, lo puede afectar muy directamente. O sea, definitivamente, me encanta la forma en la que relacionas este concepto, porque hablamos primero de un proceso disruptivo y cómo esto tiene injerencia en aspectos económicos, sociales, familiares y emocionales. Definitivamente es un punto importante y muchas veces vemos a las organizaciones con falencias para hacer ese abordaje. Y hay un concepto que es la desvinculación responsable y quisiera que nos explicaras un poquito más qué significa eso de desvinculación responsable y en qué se difiere esto a una desvinculación tradicional. Y aprovecho para indicarle al público que mientras vamos conversando pueden ir dejando sus preguntas, que en el camino las iremos llevando a cabo con Héctor. Entonces, Héctor, cuéntanos un poco de eso. Sebastián, el proceso de desvinculación responsable involucra muchos componentes. El primero de ellos es la planeación. Independientemente de que se trate de un proceso de reestructuración masivo o grande en una organización o de un proceso individual o de un grupo pequeño de personas, requiere de una planeación muy importante. Y en esa planeación, la primera recomendación es que no se utilice la reestructuración o el despido como un mecanismo de cortar costos o gastos. La motivación o el propósito de una reducción de personal o de la terminación de los contratos de trabajo debe estar más orientada a la supervivencia de la organización en términos de competencias, en términos de desarrollo de las habilidades que se requieren para ser exitosos y sostenibles en el futuro, y no como un mecanismo para cortar gastos, porque eso termina devolviéndose. En el PIG de la organización yo ahorro unos meses de salario, pero después voy a requerir reemplazar algunas competencias y el costo de reemplazar a una persona no solamente se mide en términos del salario que va a tener que pagarle, sino lo que cuesta una curva de aprendizaje, lo que cuestan los errores que todos los seres humanos cometemos cuando estamos aprendiendo, cuando estamos adaptándonos a un lugar nuevo. Entonces, como la primera recomendación en términos de planeación es que no se haga como consecuencia de una necesidad de ahorrar gastos. La otra cosa que es muy importante tener en consideración cuando uno habla de desvinculaciones responsables, Sebastián, es la comunicación abierta, directa y transparente, no solamente con las personas que van a ser desvinculadas, sino con el resto de la organización. Estos procesos involucran entre muchos stakeholders, por lo menos 3. El gerente notificador o el líder notificador, la persona que está siendo notificada sobre la pérdida de su empleo y las personas que permanecen en la organización con posterioridad a la reestructuración o a la terminación del contrato. Y esos 3 stakeholders hay que tenerlos muy presentes porque todos tienen un impacto diferente sobre la organización. El líder que maneja mal un proceso de reestructuración pierde credibilidad, se le puede afectar su reputación, su desempeño probablemente no va a ser visto con la misma eficiencia con que se veía antes de la reestructuración o de la notificación mal manejada. En el caso de la persona que sale,
puede convertirse en un adversario de la compañía si el proceso se manejó de manera inadecuada. Y para las personas que quedan se puede generar una sensación de incertidumbre y una sensación de intranquilidad muy grande si se percibe que el proceso se manejó de manera equivocada. No, muy interesante esto que estás mencionando, Héctor, porque aquí hay como dos vías y yo creo que cada una de estas podría llevar para un tema de un webinar cada uno, pero creo que es valioso hacer un poquito de hincapié porque, por ejemplo, esa primera parte cuando mencionas que cuando las compañías presentan ese proceso de desvinculación de personal por un tema de recorte de recorte de costos, pues definitivamente están atentando primero contra el PIG, como lo estás diciendo, pero también contra la credibilidad de la organización, porque como que de alguna forma está mostrando que la empresa como que no tiene tan claro su rumbo y por eso la decisión es recortar gente y no netamente por una búsqueda de competencias o de desarrollo al interior. Entonces, hay una primera pregunta, cuando hay un escenario como este, ¿cuál debería ser la forma indicada para comunicar una decisión de estas por una búsqueda de mayor competitividad? Sebastián, la transparencia y la claridad en la comunicación siempre es el mejor aliado hacia el futuro. Cuando una organización necesita repensar las competencias que requiere para ser exitosa en el futuro, pues tiene que decírselo a las personas y tiene que contarle a las personas que sus competencias ya no son tan necesarias, que se hizo un esfuerzo para buscar otras alternativas de carrera, pero dado el tamaño o las circunstancias específicas de la organización, no se encontró la posibilidad de una reubicación y que por lo tanto eso lleva a la decisión necesaria de tener que prescindir de una persona o de un grupo de personas. Esa comunicación transparente y clara, la gente la agradece, sobre todo hacia el futuro. Las personas que permanecen en la organización entienden que es una organización transparente, clara, responsable, que dice las cosas como tiene que decirlas. Entonces, si en una organización hay una redundancia por la razón que sea, por una fusión, por una adquisición, por un cambio de modelo de negocios, por lo que sea, pues surge la necesidad de adecuar la organización a esa nueva realidad y eso pues desafortunadamente puede implicar la pérdida de empleos para algunas personas. Eso claro. Hay que decirlo con tranquilidad. Igual, cuando hay causas justificadas para dar por terminado un contrato de trabajo, también hay que decirlas. Claro. También hay que planteárselas no solo al involucrado, sino al resto del equipo. Claro. Una de las peores prácticas pensando en clima laboral y en las personas que permanecen en la organización es disfrazar las terminaciones con renuncias. Entonces, que un líder le diga a una persona que ya no hay espacio para esa persona más en la organización y luego al equipo de trabajo le diga, no, es que fulano de tal renunció, esa es la peor alternativa que hay. Porque la mentira se descubre primero muy fácilmente y segundo muy rápidamente. Y la credibilidad de esa persona, por lo tanto... Claro, y mucho más en entornos remotos en los que las personas todo el tiempo están hablando y están debatiendo el desempeño de sus jefes y criticando en el buen sentido o en el mal sentido el rumbo que está tomando la compañía. Entonces, como que ocultar ese tipo de decisiones es algo gravísimo, tanto para el liderazgo que se esté ejerciendo como para la organización en general. Eso es muy importante. Y otra cosa que hablábamos ahorita antes de empezar el webinar es esa terrible práctica en la que las personas que están llevando esta comunicación indican que si fuera por él no lo harían, pero pues él no es el que está como tomando la decisión, sino que alguien más le dijo. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues en el proceso de notificación de la pérdida de un empleo, uno encuentra a lo largo de la práctica y de la vida pues productiva toda clase de ejemplos de cosas mal manejadas. Una es la que tú mencionas, entre muchas otras. Yo tengo una experiencia de esas que ya se cuentan en décadas y no en años, en la que he tenido que hablar con muchas personas sobre la pérdida de su empleo. He tenido que acompañar a muchas personas en sus procesos de transición de carrera. Y también en una ocasión yo fui el que estuvo al otro lado de la mesa cuando me dijeron, mire, esta compañía se está fusionando y ya no hay espacio para usted en la organización. Entonces, creo que esa experiencia de ver los tres ángulos me permite
identificar los errores que más comúnmente se cometen. Ese que tú mencionas, que es un argumento típico, decir, mira, si fuera por mí, yo te dejaría en esta organización porque tú eres la maravilla, queridísimo, eres un coequipero fantástico, siempre logras los objetivos, pero hubo alguien que decidió por ti. Esos argumentos no calan. Claro. Y tienen impacto, no solamente suenan ficticios frente a quien lo está oyendo, frente al notificado, sino que también tienen un impacto muy negativo sobre el resto de las personas que permanecen en la organización, porque es un argumento, hablemoslo con claridad y con crudeza, es un argumento mentiroso. Claro. Entonces, para evitar ese y toda la cantidad de errores que pueden aparecer en el momento de la notificación, hay que adquirir conciencia sobre la importancia de la preparación y de la planeación del proceso de terminación, ya sea colectivo o individual. Y en ese sentido, la persona responsable de hacer la notificación a quien sale de la organización, que hago un paréntesis, no debe ser una labor de recursos humanos, sino del líder directo de la persona. Recursos humanos no es el área adecuada para notificar a las personas sobre la terminación del contrato de trabajo, porque eso es restarle el empoderamiento que debe tener el líder. El líder es integral, el líder está ahí para dar las buenas noticias del aumento de sueldo, pero también para dar las malas, y para dar la retroalimentación del desempeño, y para motivar a las personas, y para movilizarlas hacia el logro de los objetivos de la organización. Cierro ese paréntesis, entonces debe ser el líder de la persona quien haga la notificación. Y esa notificación requiere por parte del líder claridad en 3 frentes muy importantes. ¿Qué hay que hacer antes de la notificación? ¿Cuáles son mis responsabilidades durante el proceso de notificación? ¿Y cuál es mi responsabilidad después de la notificación con las personas que permanecen en la empresa? Entonces, antes de la notificación... Héctor, qué pena, discúlpame que te interrumpa, pero es que yo quiero hacer aquí, quiero subrayar esta parte porque me parece que es trascendental lo que estás diciendo. Lo primero que estás poniendo al aire y que me parece supremamente valioso es que la notificación de la desvinculación debe ser llevada a cabo por el líder directo de esa persona y no por el equipo de recursos humanos, porque si no lo hace la persona que está liderando el área, de alguna forma se está desestimando como esa capacidad de ejecución de liderazgo, ¿cierto? Eso me parece supremamente importante, que digamos que nos encontramos con compañías de todos los tamaños en las que digamos que el área de recursos humanos termina como asumiendo una responsabilidad que no le compete y antes está afectando la reputación de la empresa, la capacidad de ese liderazgo y también estamos como perdiendo un poco de ese aprendizaje que puede quedar de ese proceso. Eso me parece supremamente valioso y por eso quiero pues como destacarlo. Y ya esto que nos vas a mencionar, que son como esos puntos que se deben tener en cuenta cuando nos vamos a preparar para un proceso de estos, pues creo que esto aplica tanto para los directores de grandes compañías como para las emprendedoras o emprendedores que hoy se están enfrentando a esas primeras situaciones. Entonces pongan mucho cuidado a lo que Héctor nos va a mencionar. Para cualquier empresa de cualquier tamaño, Sebastián, porque la necesidad de tener que tomar una decisión de terminar un empleo se presenta en todos los sectores, en todos los países, en todos los tamaños de compañías públicas, privadas, en todas partes. Entonces, este es un proceso personal, como lo decíamos al principio, es un proceso con un componente emocional muy fuerte, con unas características que lo hacen más parecido a un duelo que a una decisión de negocios. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en el contexto. Y de ahí la importancia, Sebastián, de abordar estos tres componentes o estos 3 pasos de lo que debe hacer una persona al notificar una terminación de un empleo. Antes de la notificación, pues hay que tener mucha claridad sobre cuál es mi propósito como notificador, cuál es el papel que yo debo jugar y sobre todo, muy importante, ser consciente que tanto para el notificado como para mí hay unos sentimientos involucrados que hay que reconocerlos y hay que aceptarlos y hay que ponerlos sobre la mesa. El propósito, por supuesto, es notificar una decisión dura y difícil. El papel es
simplemente el vocero de una decisión organizacional. Esto no debe asumirse personalmente ni con culpa por parte del líder, sino como yo, como responsable de esta persona, tengo que notificarle una decisión que es de la organización, no es mía. Y eso involucra unos sentimientos, porque yo con esta persona tengo una relación de trabajo en el día a día, en el que somos coequiperos, nos conocemos, en muchas ocasiones hay una relación de amistad, hay una relación de camaradería. Entonces, ocultar los sentimientos no tiene ningún sentido en el momento de preparar la conversación de la reunión, que es la segunda responsabilidad, no dejar al azar el flujo de la reunión de notificación. Tener preparado lo que uno va a decir, tener preparado las respuestas a las posibles preguntas que haga la persona que está siendo notificada y sobre todo tener preparado que la persona puede reaccionar y que uno no puede dejarse llevar por las reacciones de la persona. Así como reconoce uno sus propios sentimientos, también que tiene que reconocer los sentimientos del notificado. La segunda parte, que es lo que sucede durante la notificación, uno tiene que tener muy claro cómo va a ser la estructura, por dónde empiezo, qué debo decir, cómo lo debo decir de manera alineada con el mensaje corporativo en caso de que se trate de una reestructuración que involucre a más de una persona o a más de un área, y cómo voy a manejar las reacciones de la persona. Y así como debo identificar las estrategias o las tácticas para manejar los sentimientos o cómo reaccionar frente a los sentimientos de la persona notificada, también debo tener claro cómo voy a reaccionar frente a mis propios sentimientos. Uno tiene que tener que conocerse a uno mismo. Y si uno sabe qué lo saca de paciencia o qué lo mueve a la compasión o qué lo mueve a la risa, pues tener muy claro cómo es uno para poder reaccionar de manera genuina. Una reacción que suene fingida en una reunión de notificación puede dar al traste con el éxito que se pretende lograr al notificar a una persona. Y después de la notificación, importantísimo, ya lo hemos mencionado varias veces, Sebastián, la sensación que queda en las personas que permanecen en la compañía después de una desvinculación es producto de cómo se ha manejado. Una desvinculación mal manejada tiene un impacto negativo sobre el clima, sobre la productividad, sobre la motivación de las personas. Una bien manejada se entiende desde la lógica y por lo tanto se asume como un proceso organizacional que cada vez es más normal. En estas épocas del mundo moviéndose a toda velocidad, pues las reestructuraciones están a la orden del día. Claro, eso está muy interesante y la buena noticia para todas las personas que se registraron es que les va a llegar a su correo tanto el clip con toda esta conversación, así como un artículo con los mejores momentos de este espacio y esta parte claramente va a estar. Y esto último que está mencionando Héctor lo quiero conectar con una pregunta que nos hace Marisa Cancino y creo que va muy relacionado con lo que acabaste de mencionar. Ella nos dice, ¿qué pasa con esas bajas que se tienen que dar que se han dado en pandemia? ¿Cómo deben manejarse si son masivas o por bloques? ¿Y qué hacer con la gente que tiene miedo? Entonces, creo que esta debe ser una situación que en el día a día ustedes deben estar viendo en el último tiempo. Y yo creo que si aquí nos puedes contar, pues, algunas estrategias o actividades que han implementado para mitigar ese impacto por lo que está sucediendo, pues, muy interesante. Sí, Sebastián, la pandemia nos impuso retos a todas las organizaciones y por supuesto el EHH no es ajena a esos retos. El 13 de marzo del 2020, viernes, que nos íbamos todos de fin de semana listos para descansar y regresar el lunes 16, resulta que el lunes 16 no pudimos regresar porque ya el confinamiento llegó y los riesgos de la pandemia y eso nos obligó a repensar la forma como se manejan estos procesos de reestructuración e inventarnos un proceso de notificación virtual. Afortunadamente para las cifras de empleo del país, durante los primeros meses de pandemia, los empresarios se comprometieron muy firmemente con mantener el empleo y no hubo una pérdida significativa de empleos en el país. Pero a medida que avanzó, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, ya empezamos a ver la necesidad
de implementar procesos de reestructuración virtuales, que son un reto por muchas razones. Primero, ¿qué pasa si la persona no se conecta al Zoom? Entonces, plan B del teléfono celular, plan C de envío de documentos por un servicio de mensajería a la casa del individuo. ¿Qué pasa si la persona reacciona de una manera inadecuada y no hay alguien que lo pueda contener? ¿Qué pasa si hay a través de las redes sociales una movilización masiva para que nadie acepte los procesos de terminación o aceptación de los programas de retiro? Entonces, todas esas cosas las tuvimos que abordar y rediseñar nuestro modelo de notificación a esa realidad virtual, con una cantidad de retos que van más allá de lo que hacemos nosotros en la reestructuración y que llegan incluso pues a tener que consultar con los abogados laboralistas cómo se hace para darle validez a un documento que no está firmado, sino que está acordado verbalmente en una reunión de Zoom. Entonces, son una cantidad de retos que aparecen y que desafortunadamente no hay una respuesta que sea a la medida de todos. Hay que ver las circunstancias específicas de cada organización en términos de número de personas que están saliendo, en términos de cultura organizacional, en términos de idiosincrasia de los individuos que están siendo notificados, una cantidad de elementos que entran a jugar a la hora de tomar la mejor decisión para manejar el proceso de la manera más eficaz y con el menor dolor y el menor daño posible. Muy interesante y muy claro, y yo creo que acá hay un tema que es transversal a todo lo que estás mencionando, y se trata como en no solo no perder, sino potenciar también como esa autenticidad dentro de todo este proceso, porque si hay un error grave que se puede cometer cuando se llevan este tipo de ejercicios, es como pretender fingir o mostrar las cosas pues como con cierta barrera, porque la persona lo está detectando, y al estar con tantas emociones de por medio, pues el agravio va a ser peor tanto para la persona como para el que está notificando, como para toda la organización. Entonces es un tema supremamente interesante. Héctor, y bueno, hablándole a esas personas, a esos emprendedores, a esas personas que están hoy ingresando a recursos humanos y de alguna forma están participando en este tipo de procesos, a los líderes que hoy también se están enfrentando a estas situaciones que son parte natural del desarrollo profesional y de las organizaciones, ¿cómo prepararse para manejar la carga emocional que esto conlleva? Porque claramente la persona que está notificando, pues también no es que la pase muy bien, y siempre va a estar ese malestar porque es una decisión muy compleja, por más situaciones que se estén presentando. Entonces, ¿qué le puedes decir a esas personas que hoy están en esas primeras experiencias afrontando ese tipo de situaciones? Bueno, lo primero que les diría, Sebastián, es que la primera experiencia y la última experiencia no son muy distintas, porque uno como ser humano, cuando tiene que notificarle a una persona que está perdiendo el empleo, siempre va a tener sentimientos, siempre va a tener emociones, siempre va a sentir empatía por esa persona, y es algo a lo que uno nunca se acostumbra. Yo no sé cuántos cientos de terminaciones he tenido que hacer yo a lo largo de 3 décadas de estar metido en estas lides, pero lo que sí te digo es que desde la primera, que fue una experiencia terrible, hasta la última que he hecho, son igualmente dolorosas. Entonces, el líder que está asumiendo esto como, bueno, esta es la primera que me toca y yo después me voy a acostumbrar, le tengo una muy buena noticia, es que uno no se acostumbra. Así como uno no se acostumbra a tener dolor de cabeza permanente, así como uno no se acostumbra a los dolores físicos, tampoco se acostumbra a esas circunstancias que involucran emociones tan complejas como la de pérdida de un empleo. La segunda recomendación que les daría es planeen al máximo. Cuando uno está enfrentando un proceso de notificación de pérdida de un empleo, la sobreplaneación es un concepto inexistente. Traten de identificar escenarios, traten de mirar todas las opciones posibles, traten de entender al máximo la psicología de la persona que están notificando. Y de esa manera van a poder manejarlo mucho más adecuadamente. Y la tercera es que acepten sus propias emociones. Cuando uno está notificando a una persona sobre la pérdida del empleo, las emociones no solamente están en el otro lado de la mesa,
De este lado también hay emociones y también hay sensaciones de pérdida y también hay sensaciones de vacío que uno tiene que reconocer. Fingir esas sensaciones primero le transmite al interlocutor como una sensación de falta de transparencia. Claro, Y por el otro lado, no lo hace sentir a uno mejor tampoco. claro, El hecho de esconder las emociones durante este proceso, cuando uno termina, uno dice, bueno, me siento igual de mal que si hubiera expresado mis emociones. claro. Entonces no las escondemos, no las escondamos, no las ocultemos. Y tratemos de manejar a la persona o de notificarle a la persona esta decisión difícil con el mismo estilo con el que nos comunicamos tradicionalmente, con el que nos comunicábamos tradicionalmente con la persona. Si ese miembro de nuestro equipo de trabajo era cercano y lo tuteábamos, entonces en el proceso de notificación hagamos lo mismo. No pongamos barreras, no inventemos distancias inexistentes, porque esa cercanía y esa naturalidad ayuda a que la persona mitigue un poco el impacto negativo de la noticia. Muy interesante, Héctor. De hecho, creo que con lo que acabas de mencionar, respondes la pregunta que nos hacía, ya te voy a decir, me subió por acá. Bueno, teníamos una pregunta, discúlpame que justo en este momento se descargó el celular. Teníamos una pregunta de Angélica Zambrano que nos preguntaba qué aspectos o factores psicosociales debemos tener en cuenta al momento de planificar un proceso de desvinculación. Entonces, definitivamente, pues acá nos respondiste y quiero resumir un poco lo que mencionabas indicando, pues que primero no va a haber una costumbre, no nos vamos a acostumbrar a ese proceso, siempre va a haber un aprendizaje nuevo y una experiencia nueva porque pues son diversos seres humanos que están en contextos diferentes y va a ser pues mucho el proceso. Planear al máximo, entre más se planee mejor, siempre va a servir de más la planeación y también aceptar las emociones de uno, porque definitivamente pues es un proceso muy emocional. Héctor, pero yo quisiera sí que nos dieras ahí una pequeña reseña de cómo fue esa primera experiencia tuya, más allá de los hechos, cómo fue el abordaje, cómo quedaste después de ese primer momento, para que la gente sienta que pues es normal. Eso fue terrible, esa primera experiencia fue terrible por la falta de planificación y por la falta de preparación para mí como notificador. Claro. Y pues les voy a contar la anécdota. Yo acababa de terminar mi carrera de Derecho. Yo soy abogado con la tarjeta profesional sin estrenar, pero abogado al fin y al cabo. Y empecé a trabajar en una compañía farmacéutica para hacer mi año de judicatura, que era un requisito para graduarse como abogado. Y yo creo que ya estaba todavía en periodo de prueba cuando llegó el que era el vicepresidente administrativo de la compañía y me dijo, estamos tomando la decisión de cerrar una línea de negocios que tiene X número de visitadores médicos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla y en Medellín. Entonces necesitamos que usted se vaya y les informe a estas personas que a partir de X fecha no tienen empleo. Y yo, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Porque, ¿quiénes son las personas? Totalmente perdido. Entonces, lo primero, pues, es llegar a donde personas que yo no conocía, a darles una noticia que ha debido darles su líder. Entonces, la primera reacción de las personas es muy negativa, por supuesto. Este señor, ¿a cuenta de qué viene a decirme que ya no tengo empleo? ¿Dónde está mi jefe? Lo segundo, la falta de preparación que pues yo tenía en ese momento me impedía tener argumentos para responder las preguntas que me hacían. La tercera, emocionalmente no estaba preparado ni para asimilar los sentimientos de los notificados, ni para entender ese berenjenal en el que yo estaba metido. Y entonces creo que con esa experiencia que fue muy, que me marcó mucho, empecé a construir y a entender un poco, sin imaginarme jamás que iba a llegar a estar en una compañía que se dedica la mitad del tiempo a hacer transición de carrera. Cómo era que había que manejar eso adecuadamente. Y en esas épocas, pues era relativamente común que esa tarea era delegada a recursos humanos.
pero aún en mi función de recursos humanos, pues yo ya entendía que había sentimientos involucrados, que había que tener algunas respuestas a las preguntas que tenían las personas, que había emociones de parte del notificado que yo no podía controlar, pero que sí debía asimilar y entender. Y todo eso es un proceso de construcción de experiencia. Claro. Y creo que uno aprende más de las experiencias negativas que de las positivas. Cuando todo fluye bien, uno dice, ¡ay, sí, qué maravilla! Esto claro, está perfectamente planeado, entonces funciona divinamente. Cuando uno tiene una experiencia negativa y traumática, porque lo fue en ese momento, claro, pues el aprendizaje, creo, o las reflexiones que claro. se producen a raíz de esa situación son muy enriquecedoras. Total, y que terminen potenciando la confianza de la persona que está asumiendo ese rol para que en la siguiente oportunidad pueda iterar mejor. Muy Así es. interesante, Héctor. Qué nota que nos compartiste esa experiencia. Por acá hay una pregunta que nos hace Lina Bedoya de Casa Ferretera, me parece súper interesante, y es, ¿cuál es su opinión sobre las entrevistas de retiro, que también son muy comunes en las organizaciones? Si es así, suelen ser desarrolladas por recursos humanos. Sí, no quiero calificarlas muy crudamente, pero me parece que no son tan útiles como la gente usualmente cree. Y no son tan útiles por dos razones. Primero, si la persona está siendo desvinculada por decisión de la compañía, hay unos sentimientos involucrados de pérdida, incluso de rencor, sensación de injusticia, etcétera, que sesgan las respuestas de esas preguntas. Si la persona se está desvinculando por decisión propia porque le apareció otro empleo, está pensando en todo lo que va a obtener en ese nuevo empleo que no tenía en el empleo al cual está renunciando, y por lo tanto también va a haber sesgos. Entonces me parece que si se trata de medir cómo se siente la gente con la organización, hay que hacerlo mientras que están en la organización, mientras que están siendo productivos, y maximizar esa información valiosísima que se recauda en las encuestas de clima. En la encuesta de retiro ya es un poco como una autopsia, ¿no? Un examen post-mortem que nos dice de qué se murió la persona, pero que no nos agrega valor para cómo manejar hacia adelante la situación con las personas que quedan. Entonces, pues esos análisis post-mortem me gustan mucho más en las series de Netflix que en la vida real. Muy interesante eso, tiene total sentido como potenciar el espacio en el que estamos en el día a día y no dejar como para el final cuando ya lo que fue, dejándolo pues como a palabras mucho más coloquiales. Me parece muy valioso eso y de pronto ahí, Héctor, digamos que habría como algún tipo de pregunta que tú consideres como indispensable hacer cuando hay una finalización, o crees que definitivamente digamos que cualquier abordaje, desde que sea riguroso, pues nos puede dar algún contexto, aunque ya está claro que el foco tiene que estar desde en el día a día y no cuando terminemos. Yo creo que cuando uno está notificando una terminación, Sebastián, más que preguntas debe tener respuestas. Las preguntas usualmente provienen de la persona cuyo contrato está terminándose. ¿Por qué yo, si mi desempeño era bueno? ¿Por qué no fulano de tal que llega tarde todos los días? ¿Por qué no me dijeron que mi desempeño no era adecuado antes y me dan esta sorpresa? ¿Por qué no reconsideran la situación que yo estoy dispuesto a aceptar otro cargo así sea con menos salario? ¿Por qué no me permite hablar con el jefe de su jefe a ver si podemos reversar la situación? Entre otras muchísimas preguntas que pueden surgir en esas conversaciones. Entonces creo que uno debe prepararse más para tener las respuestas adecuadas a esas preguntas que para preguntarle a la persona cómo se está sintiendo. Buenísimo. Buenísimo. Ya, nosotros sabemos cómo se está sintiendo la persona. Claro. Nosotros sabemos que hay una sensación de pérdida, que hay una sensación de desilusión, que hay una sensación de desasosiego, como mínimo. Y eso se puede condimentar con rabia, con rencor, con lágrimas, con muchísimas cosas, pero en esencia la persona se siente que le movieron el piso, y eso ya lo sabemos. Entonces, ¿para qué lo preguntamos?
Muy interesante eso, o sea, es llegar es con respuestas, no con preguntas, porque las preguntas ya las sabemos de alguna forma, ya entendemos cómo viene esa persona. Súper interesante, Héctor. Y quiero aprovechar en este momento para llevar otra pregunta al público que de pronto va más como hacia la experiencia que ya has tenido en esta compañía. Nos pregunta Federico Vázquez, ¿cómo se han manejado casos en empresas que tienen, que cuentan con sindicatos y personal que tiene como fuero sindical? De pronto, ¿cómo ha sido ese manejo? Pero ese tema es mucho más común cuando se aborda de una manera mucho más contundente cuando se trata de reestructuraciones que involucren a más de una sola persona. Cuando uno tiene una terminación que hacer y la persona a la que está desvinculando tiene fuero sindical o tiene fuero de salud, que es pues otro tipo de fuero que impide la terminación de los contratos de trabajo, pues hay acciones legales, levantamientos de fuero o acuerdos, siempre y cuando no se vulneren derechos adquiridos que permiten llegar a terminaciones satisfactorias. Cuando está uno hablando de reestructuraciones que involucran un número importante de personas y en esa organización donde se está haciendo la reestructuración hay organización sindical u organizaciones sindicales, porque ahora es muy común que en las compañías haya 3, 4, 5, 20 sindicatos. Claro. Es muy importante que los líderes sindicales, que los directivos sindicales se involucren desde la planeación y entiendan cuáles son las razones para la reestructuración. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, estamos mal acostumbrados a entender las relaciones con los sindicatos como una relación de adversarios, como una relación de pugna, cuando en la mayoría de los países donde hay sindicatos fuertes, la relación es mucho más colaborativa. Y creo que nosotros en Colombia estamos en mora de migrar hacia esa relación mucho más colaborativa con los sindicatos. Y francamente, hoy en día, en el año 2021, no encuentro motivos para no involucrar a una organización sindical o para no comunicarle a una organización sindical como representante de un grupo de trabajadores las decisiones que está tomando la compañía y por qué las está tomando. En una experiencia relativamente reciente, Sebastián, hicimos eso, involucramos a los directivos sindicales, les contamos la historia de por qué se estaba haciendo la reestructuración de esa entidad financiera y estas personas no solamente entienden, sino que apoyan el proceso de salida de las personas desde el punto de vista de estructurar unos paquetes de terminación o unos beneficios de terminación que sean atractivos para sus afiliados. Entonces, creo que la recomendación, para ponerla en términos bien sencillos, es si hay organización sindical y se está haciendo una reestructuración masiva en la organización, es conveniente considerar la posibilidad de involucrar a la organización sindical desde la fase de planeación. Muy interesante eso, muy interesante. Muchas gracias por esta explicación que definitivamente pues nos abre la forma de ver, digamos, como estas entidades que han sido tan importantes en el desarrollo de la sociedad. Supremamente valioso, Héctor. Y antes de continuar, yo quiero contarles a todas las personas que nos están viendo que Héctor Torres también es columnista del Diario de la República. Héctor, cuéntanos un poquito sobre la última columna que publicaste. Vamos a dejar en la caja de comentarios el link para que la puedan revisar y para que también lo puedan seguir. Bueno, Sebastián, eso no tiene una conexión directa con el tema que nos convoca hoy, pero esta columna que se publicó en el Diario La República ayer tiene que ver con una frase que seguramente toda la audiencia ha escuchado alguna vez, y es que la gente renuncia al jefe y no a las compañías. Eso, pues, es una verdad a medias, porque hay muchos ingredientes de la cultura organizacional que pueden llevar a la renuncia o la pérdida de talento, aun cuando el jefe se comporte bien. Y te doy un par de ejemplos. Si hay una situación en la compañía donde la dirección de la empresa tolera el maltrato, el matoneo, la discriminación, pues la persona que renuncia no está renunciando al jefe, sino a esa situación en particular de la empresa. Claro.
El hecho de que las compañías no inviertan en proporcionarle herramientas a los líderes en el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, como la resiliencia, como la capacidad de integrar equipos, eso tiene un efecto que puede llevar a la gente a perder que puede llevar a las organizaciones a perder el talento. Entonces, el cuento de que la gente renuncia al jefe y no a las compañías no es del todo cierto. Y ahí hay una recomendación que vale para las personas de recursos humanos que nos están escuchando, y es que recursos humanos juega un papel fundamental en la creación de una cultura de fidelización del talento, no de retención. Retención suena forzado, suena yo te tengo amarrado. Fidelización es cuando los sentimientos y el corazón de la persona están con la compañía. Y recursos humanos debe ser un promotor de esa cultura de fidelización. Genial, Héctor. Invitadísimos todos y todas a que lean la columna de Héctor y también a que conecten con él a través de LinkedIn. Les vamos a dejar también en la casilla de comentarios el link tanto de Héctor como el link de mi persona para quien quiere hablar un poco, conversar, proponer otros temas que podamos tener en estos espacios. Bienvenidos y bienvenidas todos para que desde ahí sigamos construyendo valor con estas conversaciones tan interesantes. Yo también siento gran aversión, Héctor, por la palabra retención. Definitivamente ahí estamos forzando las cosas que no se deberían forzar. Tenemos que estar pensando es en la fidelización y en la evolución de las organizaciones para crear ambientes de bienestar y de competitividad, definitivamente. Héctor, nos hacen muchas preguntas el público y sé que ya lo hemos tocado un poco, pero quiero que volvamos a esa parte para ya ir cerrando, y es qué hacer con esas personas que se quedan en la organización después de que pasan esos momentos inciertos donde tienen que darse salidas masivas de personas o alguna persona clave que ya no continúa o que tenía mucha representación en ese día a día de la organización o de un grupo de la organización, a pesar de no tener un rol, digamos, de liderazgo. ¿Qué hacer con esos grupos poblacionales que se quedan al interior? Cualquier proceso de reestructuración, Sebastián, motiva una sensación de pérdida en las personas que se quedan. Y eso tiene un impacto directo sobre la productividad. Entonces, si me permites plantearlo como en una especie de sociodrama, cuando en una organización el viernes por la tarde le notifican a 10 personas que se van, el lunes por la mañana todos se reúnen alrededor de la máquina de café a hacer conjeturas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué irá a pasar? ¿Que el próximo viernes cuántos serán? ¿Será que yo me salvo o no me salvo? Hagamos fuerza para que se vaya fulano de tal que no nos cae tan bien. Y la productividad en ese tipo de circunstancias se cae de una manera impresionante. Y eso es producto no solamente del hecho mismo de la notificación de la salida de unas personas, sino de la comunicación inadecuada con quienes se quedan. Si la comunicación es transparente y es clara, y ese mismo viernes por la tarde el gerente de la compañía o el líder del área o el vicepresidente o el presidente convoca una reunión y dice, mire, estamos pasando por una situación difícil, tuvimos que prescindir de X número de personas de X áreas por tales y tales y tales razones, pero la organización sigue hacia adelante y transmite el mensaje pues que haya que transmitir. Eso primero baja muchísimo la espuma del chisme y del rumor, y por lo tanto impacta menos fuerte la productividad. Decae, por supuesto que decae, pero no de la misma manera. Y los líderes específicamente de las áreas tienen la responsabilidad de revitalizar al equipo, estrechar la comunicación, escuchar mucho más a las personas, entender que hay temores, entender que hay ruido, que hay síntomas que no son los de tranquilidad. Y en la medida en que esos líderes escuchen a las personas, sean empáticos, tengan respuestas a las preguntas, aconsejen, guíen, persuadan, incluso casi que se conviertan en coaches, eso ayuda muchísimo al proceso de revitalización y empieza a percibirse la reestructuración como un proceso natural en una organización que está en transformación.
Muy interesante, Héctor, cómo todo esto nos lleva a la absoluta relevancia que tiene cada vez promover canales de comunicación abiertos, centrados en el valor, centrados en la transparencia y enfocados en que las personas puedan tener claridad de dónde están, qué está sucediendo y cómo esos líderes actúan en función del desarrollo de sus personas. Y el desarrollo también es escuchar, también es estar ahí, también es sentirse y mostrarse vulnerable frente a la condición humana, y poder transmitir el mensaje de manera clara para que las personas puedan ir disminuyendo, digamos, el nivel de incertidumbre y pueda volver, pues, como el ritmo de trabajo. Súper interesante, Héctor, y muchísimas gracias. Ya estamos muy cerca a cerrar y los invito a que nos sigan dejando preguntas, comentarios, ideas para otros espacios. Pero, Héctor, nos contabas que una de las soluciones que ustedes desarrollan en LHH son procesos de outplacement. Cuéntanos un poco más de qué se trata esto, en qué consiste. Sebastián, no me gusta utilizar el término outplacement, que se volvió casi como un genérico. Outplacement realmente es enseñarle a la gente cómo hacer una hoja de vida, enseñarle a la gente cómo atender una entrevista y ayudarlos en la elaboración de una marca personal. En el LHH lo que hacemos son procesos de transición de carrera, que es una cosa muchísimo más integral, que no solamente le permite o le ayuda a las personas a buscar empleo, sino que los equipa con las herramientas que necesitan para garantizar que inician un proceso de desarrollo de su propia carrera que nunca termina. Yo creo que el primer día de la transición de carrera es el día que uno empieza a trabajar, el día de su primer empleo. Y en la medida en que uno se prepare para entender que las organizaciones hoy en día no están en capacidad de ofrecer carreras perpetuas como solía pasar en el siglo XX, uno empieza a preocuparse por sí mismo y empieza a preocuparse por su desarrollo de carrera y empieza a entender que la responsabilidad de mi carrera depende en una gran medida de lo que yo haga por mí. Y así como uno no delega la responsabilidad del manejo de su tarjeta de crédito en un tercero, tampoco debería delegar la responsabilidad de su carrera a una organización que puede ser transitoria y mucho menos dejar ese desarrollo de carrera al azar. Entonces, más que el outplacement con esos tres componentes que te menciono, la transición de carrera es a lo que nosotros realmente nos dedicamos y lo que nos apasiona. Buenísimo, qué interesante, Héctor. Y acá me entra una inquietud que me gustaría conversar contigo, y es que hoy nos encontramos, por ejemplo, con redes sociales como LinkedIn, donde hay tantos profesionales que tienen gran experiencia en un tema específico o en una industria y se han vuelto casi que embajadores de esas temáticas. Y vemos a miles de seguidores que comparten su contenido. Y la pregunta acá es para ti: ¿cómo debería una persona que está apasionada por un tema, que quiere seguir creciendo laboralmente, no solamente en una organización, sino a través de una temática, para que, digamos, como que esa marca personal se lleve al mercado laboral y le pueda dar mejores oportunidades? ¿Qué casos has visto que consideres que son valiosos y qué hacer? Las personas que refuerzan su marca personal en redes sociales y en la vida real normalmente tienen una característica, y es que se preocupan por ir complementando sus competencias y adaptándolas a las necesidades de un mundo que está permanentemente cambiando. Ustedes seguramente todos han oído hablar del mundo VUCA, que es el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo que caracteriza pues todas las interacciones humanas en estas épocas, y que pues la pandemia se encargó de reafirmarlo y de decirnos como humanidad: seres humanos, ustedes no se las saben todas y no tienen las respuestas a todo. Entonces, esas personas que prevén el futuro, que están pendientes de actualizar sus competencias, que son inquietas en cuanto a lo que implica su propio desarrollo, son usualmente las que son exitosas y visibles con una marca personal positiva en las redes sociales. Y a propósito de eso, Sebastián, hay muchos estudios del Foro Económico Mundial que hablan sobre el futuro del trabajo y hablan sobre las competencias que debemos adquirir los empleados y los trabajadores para ser exitosos en ese futuro incierto del trabajo. Y en particular hay un documento reciente
que habla de las competencias necesarias para el 2025, que les recomiendo que si tienen oportunidad lo lean. Está disponible en la página del Foro Económico Mundial, WMF. Buenísimo. De manera anticipada les comentamos que también les vamos a compartir el link con este documento para que le puedan dar una ojeada y si tienen dudas también lo podemos discutir. Muy interesante, Héctor. Y con esta parte yo quisiera cerrar con una pregunta sobre estas personas que nos están escuchando y dicen, qué interesante, quiero empezar como a empoderarme de mi transición de carrera, ya sea estando vinculado a una organización o en búsqueda de una oportunidad. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería como ese paso a paso? Y si quieres contar cómo el LHH les ayuda, también es el espacio. Esa respuesta sí es única, Sebastián, y la comprobamos con nuestra experiencia de personas en transición permanentemente. La mejor manera de hacer una transición de carrera exitosa es la red de contactos. Establecer una red de contactos sólida, una red de contactos planificada, una red de contactos donde haya reciprocidad. No se trata de tener una red como de tener un sentido utilitarista en la red de contactos donde yo voy a obtener muchas cosas pero no doy nada. Entonces, esa estructuración y esa planeación de la red de contactos es esencial para los procesos de transición de carrera. Súper importante. Ya saben pues todas las personas que están interesadas en esto, por dónde arrancar y dónde ir buscando esas conexiones. Pues Héctor, realmente estamos muy emocionados por esta conversación. Se nos fue volando este espacio. Te agradecemos inmensamente por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas que hoy estuvieron con nosotros también, muchísimas gracias por su confianza. A los que nos van a ver después, también bienvenidos y sé que van a disfrutar mucho este espacio. Ya tendremos otros momentos para RH para la excelencia y los invitamos a que nos cuenten también de qué temas les gustaría que conversáramos y con quién conversar. Héctor, ¿qué le quieres decir a la audiencia? Pues el mensaje final, Sebastián, es que las carreras de todas las personas están en nuestras propias manos, que nosotros somos los responsables de nuestro propio desarrollo, que no lo dejemos al azar, que no lo dejemos sin planear y que empecemos a ser conscientes de la transición de carrera desde ya. Buenísimo. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos el día de hoy. Y a todos y todas una feliz tarde y feliz resto de jueves. Gracias, Sebastián, y gracias a toda la audiencia por sus preguntas, por sus intervenciones y por su participación. Muchas gracias. Recuerden suscribirse, darle me gusta y contáctenos para que sigamos en conversación. Muchísimas gracias.